La natalidad y la mortalidad son procesos que caracterizan a las poblaciones y son bastante importantes en la determinación de la abundancia de la población. Estos procesos están relacionados con las características innatas o heredables de los individuos. La natalidad la podemos definir como la tasa de nacimiento, o sea, el número total de huevos vivos depositados por la población por unidad de tiempo. Hay varias maneras de medir la natalidad. En distintos trabajos de ecología de poblaciones ustedes pueden encontrar a veces los términos fecundidad, otras veces los términos fertilidad. La fecundidad hace más referencia al número total de ovocélulas que un individuo puede poner, mientras que la fertilidad hace más referencia a la tasa real de huevos fértiles, o sea que van de los que va a nacer un individuo. La mortalidad es otro proceso que funciona de manera inversa que la natalidad, o sea que resta individuos en una población. Es el número de insectos que mueren en la población por unidad de tiempo. También hay distintas formas de medir la mortalidad. Se puede medir con distintos índices y también se puede medir por edades. O sea, uno puede hablar de mortalidad de huevos, mortalidad de larvas, mortalidad de adultos o mortalidad de la población en general. Otros procesos poblacionales son los movimientos. Los movimientos pueden ser de dos tipos principales. Pueden ser movimientos locales de dispersión o bien pueden ser los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios son movimientos masivos de individuos que se dan cíclicamente y a grandes distancias, o sea, de un área hacia otra bastante alejadas. Estos movimientos migratorios pueden ser de inmigración. En este caso, una población puede crecer mucho localmente cuando recibe aportes de inmigrantes de otras zonas. O también puede ser de emigración, o sea que resta individuos a la población abandona el lugar para irse a otras regiones. Los vuelos locales o de dispersión también pueden ser importantes en el mantenimiento de la variabilidad genética y en la colonización de nuevos hábitats vacantes, por ejemplo, en la colonización de un cultivo recién sembrado. Las formas de crecimiento poblacional hacen referencia a la forma particular que tiene la curva de densidad durante la estación de crecimiento o durante un periodo prolongado de tiempo. En general, existen dos modelos básicos que se utilizan para explicar esto. Uno es el crecimiento exponencial o con forma de J y otro el crecimiento logístico. El crecimiento exponencial o en forma de J es común de encontrar en zonas templadas donde las especies aprovechan la estación favorable y crecen de manera rápida. En este tipo de poblaciones la tasa reproductiva suele ser muy elevada, lo que permite el rápido crecimiento, pero la mortalidad de estas especies también es muy elevada. Ellos saturan el ambiente en que están por desarrollarse de manera rápida sin importarles que muchos de ellos mueran, ya que la cantidad de sobrevivientes es suficiente para garantizar el éxito reproductivo de la especie. Este tipo de comportamiento es común en muchas plagas de insectos de tamaños pequeños, por ejemplo los pulgones, los áfidos, que colonizan rápidamente los ambientes y ante una catástrofe, puede ser una tormenta que mate gran cantidad de pulgones
o bien una aplicación de un agroquímico que los mate, ellos pueden reanudar su crecimiento o rebotar el tamaño de sus poblaciones rápidamente, otra vez en forma de J, en una misma campaña. Las poblaciones, en cambio, que tienen un tipo de crecimiento logístico, el ambiente tiene una capacidad de carga para ese tipo de insectos, o sea, algún recurso de los que el insecto necesita se vuelve limitante en un determinado tamaño poblacional, por lo cual la población no puede crecer más. A veces ese refugio puede ser los sitios de invernación, sitios para protegerse las plagas. El alimento podría ser una de esas limitantes de la capacidad de carga, pero en los cultivos que a nosotros nos interesa proteger, el alimento en general no representa la limitante esta que estamos hablando. Este tipo de insectos normalmente tienen una tasa reproductiva menor que las que crecen en forma de J, pero la supervivencia es mayor debido a que ellos tienen una mejor capacidad de competir por esos recursos. Ejemplos de insectos, plagas, que crecen así en forma de S o sigmoidal, los encontramos en Psyllia pomonella, que es el gusano de la manzana, o Psyllia molesta, el gusano quemador del brote, o gusano del duraznero. Las poblaciones de insectos, al igual que las poblaciones de cualquier otro ser vivo, no viven aisladas, sino que viven en constante contacto con otras poblaciones de otros insectos y de otros seres. Entonces, el conjunto de estas poblaciones que viven en un área determinada, interactuando entre sí, es que llamamos una comunidad. Por ejemplo, en un lote de un cultivo podemos tener poblaciones de insectos fitófagos de distintas especies que a su vez pueden competir entre sí. Podemos tener poblaciones de predadores, poblaciones de parasitoides que interactúan con los fitófagos, etc. La comunidad, al igual que la población, también puede ser definida de acuerdo al objeto de estudio. O sea, puede ser tan pequeño como la comunidad que habita en una parcela experimental o tan grande como la comunidad que habita en toda una región. La comunidad es también un nivel de organización de la materia en ecología y por lo tanto también tiene sus propiedades emergentes. Entre las principales propiedades emergentes de una comunidad tenemos la diversidad de especies, la dominancia, la abundancia relativa y las cadenas tróficas. Las comunidades, como acabamos de describir, grupos de especies que interactúan entre sí, viven en un ambiente determinado e interactúan con los factores físicos de su ambiente, es decir, con los factores abióticos. Entonces, la combinación de las comunidades y esos factores abióticos es lo que denominamos ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un charco o tan grande otra vez como toda una región o incluso la biosfera es el ecosistema que agrupa a todo el planeta. Ejemplos de ecosistemas naturales podemos decir como los bosques, las praderas, los lagos, etc. Los ecosistemas, al igual que los otros niveles de organización, también tienen propiedades emergentes que las caracterizan. Entre las propiedades emergentes principales podemos nombrar flujo de energía, cadenas, redes tróficas, ciclos biogeoquímicos. Los ecosistemas son muy importantes para la vida en el planeta, incluida la de los humanos. Nos brindan numerosos servicios y funciones de las cuales dependemos todos.
Un ecosistema maduro tiene una capacidad de autorregularse y mantenerse en equilibrio a lo largo del tiempo. Si un factor rompe ese equilibrio, un disturbio, puede ser un incendio, una inundación, etc., el ecosistema maduro tiene fuerzas que llevan a restablecer el equilibrio al estado lo más similar posible previo a esa interrupción. Esta característica muchas veces se le llama resiliencia. Al igual de lo que sucede en un lago o en un bosque, en un monte frutal o en un cultivo estacional, como un cultivo de maíz, también interactúan elementos bióticos e interactúan elementos abióticos formando un ecosistema. Entonces, un agroecosistema lo podemos definir como un ecosistema creado y mantenido por el hombre para satisfacer alguna necesidad, normalmente alimento, fibras, madera, etc. Entonces, en un típico agroecosistema podemos ver que está compuesto principalmente por una población vegetal dominante, que es el cultivo, bastante uniforme en sus características. Una comunidad de plantas asociadas, que son las malezas, comunidad de malezas, comunidad de animales, principalmente insectos, comunidad de microorganismos y los factores físicos del ambiente que interactúan con todos ellos. En esta filmina se detallan algunas de las características más notables de los agroecosistemas, los cuales las alejan un poco de lo que son los ecosistemas naturales. Por ejemplo, la falta de continuidad en el tiempo. El agroecosistema está dominado por plantas seleccionadas por el hombre, muchas veces importadas. Hay poca diversidad de especies. En muchos agroecosistemas hay una sola especie, que es la del cultivo, es la dominante. Se tratan de eliminar las malezas. Y dentro de esa poca variabilidad de especies hay poca variabilidad intraespecífica. Otro detalle es que las plantas cultivadas tienen toda la misma edad, o sea, todas están en etapa vegetativa, todas florecen más o menos juntas, todas entran a la etapa reproductiva de manera más o menos junta. Es común el agregado de nutrientes al agroecosistema, o sea, el agregado de energía externa al agroecosistema. También es común que ocurran explosiones de poblaciones o invasiones como de insectos, malezas y enfermedades. Si tenemos en cuenta que para instalar un agroecosistema con toda la simplificación que ello implica, hemos hecho una perturbación en el ecosistema natural que había previo al agroecosistema, o sea, eliminamos la mayoría de las plantas y de los animales que había en ese lugar para poner una única especie. Hemos simplificado ese agroecosistema y habíamos dicho que los ecosistemas naturales tienen resiliencia, o sea, fuerzas que tratan de volver a la situación de equilibrio que se había logrado en un ecosistema maduro. Una de esas fuerzas que tienden a restaurar el equilibrio son justamente estas explosiones de poblaciones de insectos, de malezas y enfermedades, que las podemos ver como fuerzas de la naturaleza que tienden a aumentar la biodiversidad que hay en ese ambiente, tratando de restaurar el ecosistema original.